en el descanso, en el silencio, ya de la noche, una vez dispuesto a descansar. En visión me trasladaba a una época, a la época de Jesucristo aquí en la tierra. Tiempo caracterizado por el dominio del Imperio Romano. Tengan ustedes una buena tarde. Gracias por este tiempo, Dios, porque es un tiempo especial. Son las oportunidades que Dios nos da para poder expresarnos y enriquecernos en su palabra, en su presencia y en su manto sagrado que Él nos tiene preparado hoy. Y este manto sagrado lo voy a tratar en 2 devocionales. Y en esta primera parte, como les decía, en visión, veía que Jesucristo había partido ya de esta tierra. El lugar, una calle pública rodeada de edificaciones clásicas y tradicionales de la época romana, con columnas alargadas de forma redonda y piso de tierra, una tierra clara. Y en aquel lugar era transitado por personas vestidas con túnicas alargadas de aquella época. Esas vestiduras que iban desde el cuello hasta el borde de los tobillos del hombre. Y era entrada la noche y había un murmullo a la luz de las velas. Unos personajes conversaban, hablaban y se expresaban entre sí y decían algo referente al manto sagrado. Y la actitud de ellos era una actitud de asombro. Miren, nosotros como personas, como humanos, nos asombramos cuando surge de manera sobrenatural algo que no esperábamos. Cuando viene algo inesperado a nuestros sentidos, a nuestras vidas, y decimos, esto no es normal, esto no es natural, esto es dimensional, esto es sobrenatural. Algo hay que lleva a esta persona que no es común. Ellos estaban comentando de Jesús. Era impresionante lo que conversaban y desafiaba su comprensión. Muchas veces no podemos desafiarnos a tener una comprensión con el entendimiento. Las cosas de Dios se comprenden más bien con el Espíritu y la palabra. Ese asombro se daba principalmente a su significado espiritual que dejó marcado Jesús aquí en la tierra y a los milagros que ocurrieron en aquella época. Eran contados persona tras persona y quedaba retumbando en los oídos, en el corazón, en la imaginación. Y decían, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuvimos ahí presentes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no aprovechamos ese pasar del Maestro? ¿Por qué no aprovechamos sus pisadas? Hay varias actitudes que toma el hombre cuando alguien investido del poder, de la autoridad como Jesús pasa por ahí. Tú la tomas, sus enseñanzas, tú tomas de él, tú te impregnas. Como decía en aquella ocasión el apóstol Sojo cuando estábamos en Charlotte. Dice, yo me iba al lugar donde estaba yo por Guichón y aspiraba todo lo que él me daba. Y no desperdiciaba ni un solo minuto. Pero aquel acompañante que estaba a su lado decía, yo sí, ya me he escuchado lo mismo, ya no es nada nuevo para mí, y se salió. Pero cuando se salió de esa cobertura, de ese manto, ese caballero, ese señor, algo pasó. A la vuelta de unas cuadras con su vehículo, se accidentó y falleció. Cuando despreciamos ese manto sagrado, cuando despreciamos esa cobertura, cuando no tenemos un entendimiento espiritual, nos desenfocamos y nos apartamos de su protección y ya no estamos con Él, estamos tomados de la mano del enemigo.
Es tiempo de tener lo que usted, mi querida amiga, mi querido amigo, de tener ese manto sagrado, que es ser íntegros delante de Dios y de los hombres, como decía el líder espiritual de la casa. Es tiempo de tener ese manto y estar al alcance de usted y estar al alcance de mí. ¿Pero qué es ese manto? Usted dirá, bueno, es una prenda de vestir amplia y sin mangas, parecida a una capa que se usa sobre otras prendas para cubrir el cuerpo desde los hombros a la cabeza, y en aquella época se usaba más ese manto. Pero si hablamos en términos de espiritualidad, en la Biblia y en el contexto de la fe, un manto simboliza autoridad. Un manto simboliza presencia real. Un manto simboliza que el reino de Dios ha llegado a establecerse aquí, en tu vida. Simboliza cobertura, una unción y un poder divino. Es una protección, una asignación espiritual transmitida de una persona a otra. Hay varios tipos de mantos. Y uno de esos mantos es precisamente cuando Elías encontró a Eliseo arando y echó su manto sobre él, proféticamente echó su manto sobre él. Y esto no era sola ropa, sino una señal, un manto profético de que Dios lo llamaba a Eliseo a ser su discípulo, a ser su sucesor. Entonces era un momento inicial muy clave, un momento del llamado. Ahí está, que debemos tener atentos nuestros sentidos espirituales para atender ese llamado. ¿Y cuál es la actitud que tiene usted? ¿Cuál es la actitud que tengo yo? Le diré que Eliseo, muy gustoso, aceptó el llamado, dejó todo lo que tenía y le servía, y le servía. Recuerdo que estábamos en Charlotte, la primera vez que fuimos, y estaba ahí exponiendo la palabra del apóstol Fabián García, un hombre argentino del Ministerio Jesucristo, la Esperanza de Hoy, en Charlotte, en MPR, y decía, la honra es servir, pero para servir tiene que haber un quebrantamiento de tu ego, de tu yo. Es como cuando la espiga está tiesa todavía, no da buen fruto, pero cuando ya crece, por sí sola se dobla. Entonces necesitamos doblegar nuestro corazón, necesitamos doblegar nuestra cerviz. Y hay un precio que pagar, porque Él te ama. Y esa unción de ese manto tiene que ir creciendo en nosotros, decía Él. Y recuerda que la obediencia abre puertas a la bendición de Dios. Y no te olvides de la honra. ¿Sabes una cosa importante? Aquí está un código. Sirviendo al hombre de Dios, la unción viene sobre nosotros. Y decía, ¿dónde está la unción? ¿Dónde está la unción? Te preguntarás, ¿y dónde está la unción? Y la respuesta es, la unción está en el ungido. Hónralo y sírvelo. ¿Y cómo honró este hombre, este siervo argentino? Comenzó limpiando los baños. El que ahora es ungido comenzó sirviéndole de esa manera. Comenzó limpiando los pisos. Y Dios tenía que trabajar en mi yo, decía, en mi ego. Y hay un precio que pagar. Dios honra a los que le honran y a los que le desprecian les tienen poco. Este es el momento clave. El Señor dice, toma el manto. Hoy está lanzando proféticamente el manto de Jesús y dice, tómalo. Tómalo. Mi querida amiga, mi querido amigo, pero hay un precio que pagar. Pero también tras ese precio hay una gran bendición que obtener. Una gran bendición que obtener. Dios te bendiga grandemente en este tiempo.